Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un manual de buenos modales ni una guía para caer bien. Es un viaje al lado más frío y calculador de la psicología del poder. Y lo más inquietante de todo es que estos hábitos no necesitan violencia, ni amenazas, ni discursos. Basta con incorporarlos en tu día a día para que el mundo empiece a tratarte de otra manera, con respeto, con cautela y con miedo. El silencio estratégico, hablar menos para dominar más. Cuando eliges no responder inmediatamente, cuando evitas explicarte demasiado, cuando guardas tus emociones en lugar de exhibirlas, empiezas a sembrar en el otro la semilla de la incertidumbre. Y la incertidumbre es terreno fértil para el miedo. Porque el ser humano, por naturaleza, teme lo desconocido. Teme lo que no puede descifrar. Teme lo que no entiende. Si todos pueden leer tu rostro, si todos saben de antemano cómo vas a actuar, pierdes poder. Pero si decides controlar cada gesto, cada palabra y cada silencio, empiezas a convertirte en alguien que los demás no pueden descifrar, y eso les inquieta. Maquiavelo enseñaba que el príncipe, es decir, el líder, el que gobierna, no debía ser del todo transparente. Que revelar demasiado sus intenciones era regalar poder. El hábito del silencio estratégico es, por tanto, una forma de envolverte en un aura de misterio. No significa callar siempre, significa elegir cuándo hablar y cuándo no. Significa aprender a guardar silencio cuando otros esperan una respuesta inmediata. Significa no mostrar tu desesperación, tu miedo ni tus dudas. Ese control te convierte en un muro impenetrable que los demás no saben cómo atravesar. Ahora bien, no se trata solo de callar. El silencio debe ir acompañado de una expresión neutra, de una mirada firme, de un lenguaje corporal que transmita calma y dominio. Si te quedas callado, pero tus gestos te delatan, el silencio pierde poder. En cambio, cuando tu rostro es una máscara imperturbable, cuando tu mirada no titubea, cuando tu cuerpo permanece erguido, el silencio se vuelve un arma afilada. La gente empieza a preguntarse qué estás pensando, qué sabes, qué planeas, y esa duda los hace vulnerables. Pensemos en la psicología social. Cuando alguien entra a una reunión y no habla mucho, los demás tienden a observarlo más, a especular sobre su personalidad, a imaginar lo que pasa por su mente. Su silencio lo eleva, lo coloca en una posición distinta. Mientras todos compiten por ser escuchados, esa persona está escuchando, evaluando, midiendo. El silencio, en este caso, se convierte en una forma de superioridad invisible. Además, el silencio genera expectativa. Cuando decides no hablar de inmediato, cuando haces pausas largas, cuando retrasas una respuesta, obligas al otro a esperar. Y quien espera se vuelve vulnerable. En cambio, tú, que controlas el tiempo de la conversación, pasas a ser quien domina. Este hábito, llevado a la práctica, te hace dueño de la situación. Pensemos en ejemplos históricos. Los líderes que más respeto inspiraron no eran los que más hablaban, sino los que sabían cuándo callar. Un silencio en medio de una negociación puede generar más presión que 1000 palabras. Una mirada fija, acompañada de un mutismo calculado, puede hacer que el otro se sienta desnudo, expuesto, inseguro. Y esa inseguridad es la llave para imponer respeto. Maquiavelo lo decía de otra forma: el príncipe debía ser como un zorro y un león a la vez. Astuto, pero también temido. El silencio es la astucia del zorro, porque permite observar y analizar. Y es el rugido contenido del león, porque aunque no hables, todos sienten tu presencia. Este hábito, llevado al extremo, puede incluso cambiar la percepción que otros tienen de ti. Si hablas poco, cada palabra tuya empieza a tener más valor. Dejas de ser una voz más entre la multitud y te conviertes en alguien cuya opinión importa, porque no la das a la ligera. Te vuelves escaso. Y lo escaso siempre genera respeto, incluso miedo. Ahora, lo importante es aprender a manejar el silencio en diferentes contextos. En una confrontación, guardar silencio puede desarmar a tu oponente, porque esperará una reacción que nunca llega. En una discusión, el silencio puede hacer que el otro quede atrapado en sus propias palabras. En una negociación, callar puede obligar al otro a ofrecer más de lo que planeaba. En una relación social, el silencio puede convertirte en alguien enigmático, que atrae y desconcierta al mismo tiempo. Pero cuidado, el silencio debe ser una herramienta, no un refugio de cobardía. Si callas porque no sabes qué decir, no impones respeto. Si callas por miedo, tu lenguaje corporal te delatará. El silencio maquiavélico es calculado, consciente, estratégico. Es un silencio que habla sin hablar, que domina sin imponerse, que crea un espacio psicológico donde el otro empieza a sentir que tú controlas la situación. Y aquí surge algo fundamental:
El silencio no solo afecta a los demás, también te afecta a ti. Te obliga a escuchar más, a observar más, a analizar lo que los demás no dicen. Te da ventaja, porque mientras ellos gastan energía hablando, tú acumulas información. Y en el juego del poder, la información es oro. Por eso, este primer hábito maquiavélico es tan poderoso, porque no requiere esfuerzo físico, no necesita violencia, no depende de grandes discursos. Solo depende de tu capacidad de autocontrol, de tu disciplina para mantenerte firme, de tu paciencia para esperar el momento adecuado. Y esa disciplina es la que diferencia al manipulador hábil del hombre común. El silencio estratégico no se trata de desaparecer, se trata de estar presente de una manera que incomoda, que genera respeto, que hace que los demás te miren con cautela. Ese es el primer paso para imponer miedo sin decir nada, aprender a dominar el arte de callar y dejar que el misterio trabaje a tu favor. El poder de la mirada y del lenguaje corporal. El silencio, por sí solo, ya es un arma poderosa. Pero Maquiavelo sabía que no bastaba con callar, había que aprender a usar el cuerpo como un mensaje silencioso. Porque aunque las palabras puedan ser manipuladas, exageradas o incluso ignoradas, hay algo que siempre impacta más profundamente: la mirada y los gestos. Estos son los lenguajes más antiguos que existen, aquellos que comunican más allá de la lógica, que despiertan instintos primitivos en el ser humano. Piensa en esto: antes de que existiera el lenguaje, nuestros antepasados ya se comunicaban con posturas, movimientos y miradas. Y aún hoy, en el mundo moderno, seguimos interpretando esos códigos invisibles, aunque no siempre de manera consciente. Una mirada sostenida puede intimidar más que un grito. Una postura firme puede inspirar respeto más que 1000 argumentos. El lenguaje corporal es, en esencia, el idioma del poder no dicho. Maquiavelo, al observar la naturaleza del poder, sabía que quien controla su presencia física controla también la percepción que los demás tienen de él. Y esa percepción es clave. No importa si eres el más inteligente de la sala, si tu postura, tu mirada o tus gestos transmiten inseguridad, perderás autoridad. Pero si tu cuerpo transmite calma, fuerza y dominio, incluso aunque no digas nada, ya estás imponiendo respeto. Detente a pensar: ¿alguna vez alguien te sostuvo la mirada sin parpadear demasiado, sin desviarla, con una calma que parecía retadora? ¿Recuerdas la incomodidad que eso provocó en ti? Esa incomodidad es la prueba de que la mirada no es un simple acto biológico, sino un arma psicológica. Cuando alguien no te sostiene la mirada, piensas que se siente inseguro. Cuando alguien la sostiene demasiado, piensas que quiere dominarte. Y es ahí donde radica la clave: aprender a usar los ojos como herramienta de control. El hábito maquiavélico consiste en entrenar la mirada para que se convierta en un instrumento de poder. No se trata de mirar con furia ni con agresividad, porque eso puede volverse vulgar o predecible. Se trata de mirar con calma, con firmeza, con esa serenidad que inquieta, porque transmite la idea de que sabes más de lo que estás diciendo, de que nada te perturba, de que tienes el control incluso en medio del caos. Esa mirada fría, medida, silenciosa, es capaz de imponer miedo sin que abras la boca. Pero la mirada no viene sola. El cuerpo entero debe acompañar esa presencia. Una espalda recta, los hombros firmes, el mentón ligeramente elevado, los movimientos lentos y calculados, todo eso transmite una autoridad silenciosa. Quien se mueve con prisa, quien gesticula demasiado, quien no sabe controlar sus manos o su postura, transmite nerviosismo, ansiedad, debilidad. En cambio, quien domina su cuerpo parece tener dominio también sobre el mundo que lo rodea. En el ámbito político y social, este hábito ha sido clave. Líderes históricos sabían que al entrar en una sala no podían permitirse parecer pequeños. Napoleón, por ejemplo, aunque era de baja estatura, se presentaba con un porte tan firme que su presencia llenaba cualquier espacio. Hitler, con toda su perversión, utilizaba su mirada fija y su postura rígida para intimidar incluso antes de abrir la boca. Stalin era famoso por escuchar a los demás en completo silencio, mirándolos fijamente, haciendo que sus interlocutores sudaran de nervios antes de que él pronunciara una sola palabra. Ese es el poder de este hábito: no necesitas hablar, no necesitas explicar nada. Tu cuerpo habla por ti. Y lo que comunica, cuando lo dominas, es: soy alguien a quien debes respetar, soy alguien con quien no conviene jugar. Imagina llevar esto a tu vida cotidiana. En el trabajo, al enfrentar un conflicto, no reaccionas de inmediato con palabras. Te mantienes erguido, miras con calma, dejas que el otro se desgaste. En una discusión de pareja, en lugar de levantar la voz, mantienes la mirada firme y el cuerpo relajado. Esa calma desarma más que cualquier grito. En una negociación, hablas poco y usas silencios largos, acompañados de miradas que hacen que el otro dude.
Es ahí donde este hábito se convierte en un arma invisible. Nadie entiende por qué, pero sienten que contigo no se puede jugar. Lo más inquietante es que el lenguaje corporal no es algo que los demás puedan ignorar. Está impreso en nuestro instinto. Desde niños aprendemos a reconocer quién nos inspira miedo, quién nos da confianza, quién nos parece débil, solo con mirar cómo se mueve, cómo se sienta, cómo camina. Y este aprendizaje nunca desaparece. Aunque alguien intente ser racional, su cerebro primitivo siempre reacciona a las señales físicas que percibe. Por eso, dominar tu mirada y tu cuerpo es dominar la percepción instintiva que otros tienen de ti. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser a la vez amado y temido, pero si tenía que elegir, debía preferir ser temido. El lenguaje corporal es una de las formas más limpias de conseguirlo, porque no requiere violencia, no deja huella visible, no se puede acusar a alguien de intimidar solo por cómo mira o se mueve. Es un poder invisible, silencioso, pero profundamente efectivo. Quien domina su presencia física puede hacer que los demás lo respeten incluso sin conocerlo. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto entrar a alguien en un lugar y todos voltean a mirarlo, aunque no digan nada, aunque no hagan ruido? Eso es presencia. Y la presencia no se improvisa, se construye con disciplina, con autocontrol, con el hábito de moldear el propio cuerpo como un instrumento de poder. Cuando logras esto, cada paso tuyo, cada gesto, cada mirada, se convierte en un mensaje que no necesita palabras. Y ese mensaje es claro: aquí estoy, y más vale que me respetes. La imprevisibilidad calculada, ser un enigma que todos temen. En el juego del poder, lo peor que puedes permitir es que los demás crean que ya te entienden. Cuando alguien sabe cómo reaccionas, cómo piensas y qué harás en cada situación, pierde el miedo hacia ti. Te conviertes en alguien predecible, y lo predecible nunca genera respeto. En cambio, la incertidumbre sí. La incertidumbre es la raíz del miedo, porque lo desconocido siempre asusta más que lo conocido. Maquiavelo lo sabía bien. Un príncipe debía aprender a mantener a sus enemigos y aliados en un estado constante de duda. Debía ser capaz de sorprender, de actuar de maneras inesperadas, de nunca mostrarse completamente. Porque quien no puede ser anticipado se convierte en alguien temido. Y lo interesante es que este hábito no requiere violencia ni gritos, basta con jugar con la percepción que otros tienen de ti. Piensa en esto, imagina que alguien espera que reacciones con ira y tú respondes con calma absoluta. Imagina que esperan que guardes silencio, y en cambio, hablas en el momento más incómodo. Imagina que esperan que sigas la lógica común, y tú rompes esa lógica con un movimiento inesperado. Esa capacidad de romper el guión mental de los demás es lo que te coloca en un lugar de superioridad. Porque los deja sin referencia, sin brújula, sin seguridad. Y cuando alguien no sabe qué esperar de ti, empieza a tratarte con cautela, y con miedo. El hábito de la imprevisibilidad calculada no significa ser errático o actuar sin control. Eso sería debilidad disfrazada de locura. Significa elegir de manera consciente cuando mostrar un lado inesperado, cuando romper patrones, cuando descolocar al otro con una actitud que no vieron venir. Es un arte que combina paciencia, observación y estrategia. Pensemos en ejemplos históricos. Julio César, en Roma, sabía sorprender tanto a sus enemigos como a sus aliados. Un día se mostraba indulgente, al otro implacable, un día parecía generoso, al otro castigaba sin piedad. Stalin en la Unión Soviética llevaba este hábito al extremo. Sus ministros vivían aterrados porque nunca sabían si serían recompensados o ejecutados. Esa imprevisibilidad lo hacía intocable, porque nadie podía anticipar su jugada. En el mundo moderno, empresarios, políticos y líderes sociales utilizan la misma técnica. Cambiar de postura en el momento justo, dar una respuesta inesperada, sorprender con una decisión que rompe las expectativas, todo eso mantiene a los demás en estado de alerta. Y cuando alguien está en alerta, pierde estabilidad, pierde control, y eso te lo entrega a ti. Imagina cómo aplicarlo en tu vida. En tu trabajo, si siempre reaccionas igual ante los problemas, tus colegas o jefes sabrán cómo manejarte. Pero si un día reaccionas con calma, otro con frialdad, otro con acción rápida, nunca sabrán qué esperar. Esa incertidumbre los hace tratarte con más respeto. En una relación personal, si tu pareja sabe exactamente qué harás cada vez que hay una discusión, pierde interés o poder sobre ti. Pero si eres capaz de sorprender, si no se espera tu reacción, tu presencia adquiere un peso mayor. La clave está en controlar los patrones. Los seres humanos buscamos patrones para sentirnos seguros. Si alguien siempre ríe ante un chiste, pensamos que lo hará siempre. Si alguien siempre responde de inmediato a un mensaje, pensamos que nunca cambiará. Pero cuando esos patrones se rompen,
Cuando de repente esa persona no reacciona como se esperaba, se genera un vacío, un desconcierto, un miedo. Ese vacío es el terreno de Maquiavelo. El hábito de la imprevisibilidad calculada también se conecta con el arte de la máscara. Mostrar distintas facetas según convenga, pero nunca revelar la totalidad de tu ser. Porque en el momento en que te muestras por completo, pierdes misterio, y con el misterio se va el respeto. Lo más poderoso es mantener siempre una parte oculta, un lado que los demás no pueden descifrar. Esa parte oscura, desconocida, se convierte en el espacio donde nace el miedo hacia ti. Piénsalo como un juego de ajedrez. Si tu oponente sabe todos tus movimientos, te derrotará con facilidad. Pero si eres capaz de sorprender, de mover una pieza que nadie esperaba, el otro empieza a temer, porque entiende que no puede predecirte. Ese es el corazón de este hábito, convertirte en alguien que no sigue el guión que los demás han escrito en su mente sobre ti. Y aquí surge algo interesante, no se trata solo de lo que haces, sino también de lo que insinúas. A veces no necesitas realizar un acto inesperado, basta con sembrar la duda de que podrías hacerlo. Una mirada enigmática, un silencio en el momento adecuado, una sonrisa ambigua, todo eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre, recordémoslo, siempre alimenta el miedo. Maquiavelo decía que no era necesario ser siempre bueno, pero sí parecerlo cuando convenía. Ese es otro aspecto de la imprevisibilidad, no actuar de una sola manera, sino saber cambiar de máscara según la situación. Y hacerlo de forma tan calculada que nadie pueda anticipar tu verdadero rostro. Aplicar este hábito exige disciplina. No se trata de perder el control, sino de tenerlo tan afilado que puedas decidir cuándo romper la rutina de los demás. Se trata de observarlos, de entender qué esperan de ti, y luego, con un movimiento calculado, hacer algo distinto. Esa ruptura los descoloca, los deja vulnerables, y tú ganas poder. Lo fascinante es que este hábito puede aplicarse en todos los ámbitos de la vida, en la política, en los negocios, en las relaciones, incluso en lo social. Y siempre genera el mismo efecto, respeto mezclado con miedo, porque lo desconocido siempre es más poderoso que lo evidente. Convertirse en alguien imprevisible no significa ser caótico, significa ser un estratega del misterio. Significa dominar el arte de ser un enigma, alguien que nunca puede ser completamente comprendido, alguien que se mueve entre sombras y luces, alguien que obliga a los demás a estar siempre atentos, siempre cautelosos, siempre temerosos de cuál será tu próximo movimiento. Ese es el tercer hábito maquiavélico, la imprevisibilidad calculada. No decirlo todo, no mostrarlo todo, no actuar como esperan, sino elegir cuándo y cómo sorprender. Porque quien sorprende domina, y quien domina inspira respeto y miedo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El hábito de la percepción controlada, ser dueño de lo que los demás creen de ti. En el mundo del poder, no basta con ser fuerte, inteligente o astuto, lo decisivo siempre es cómo te perciben los demás. Maquiavelo entendía que la percepción puede ser más poderosa que la realidad misma. Quien domina lo que los demás creen sobre él, controla la realidad en la que los demás actúan. No importa si tus capacidades son limitadas, si logras proyectar fuerza, seguridad y misterio, los demás reaccionarán como si fueras insuperable. La mente humana no responde a la realidad objetiva, responde a la realidad que cree percibir, y eso convierte la percepción en un arma silenciosa pero devastadora. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento, cada palabra, por mínima que parezca, construye una narrativa sobre quién eres. Si proyectas calma en medio del caos, los demás asumirán que controlas la situación incluso cuando no es así. Si mantienes una postura firme, aunque te sientas inseguro, transmitirás autoridad. Si sonríes de manera mesurada, o miras fijamente sin hablar demasiado, inspirarás respeto y cierta incomodidad. Lo que los demás creen sobre ti puede generar más miedo y admiración que cualquier acto real. Para dominar la percepción hay que pensar en la apariencia como un instrumento de poder. Esto no significa mentir ni engañar de forma grotesca, sino proyectar las cualidades que quieres que los demás reconozcan. Mostrar seguridad aunque la sientas mínima, demostrar control aunque interiormente estés dudando, hacer que tu presencia se sienta como una fuerza inquebrantable, eso es lo que transforma a cualquier persona en alguien a quien hay que respetar. Un punto clave es la consistencia estratégica. No se trata de actuar siempre igual, eso sería predecible y vulnerable, pero sí de mantener ciertos patrones que refuercen la percepción que deseas crear. Por ejemplo, si deseas que los demás crean que eres implacable, debes mostrar firmeza en momentos clave, decidir rápido cuando otros dudan, y no dejar espacio para la negociación cuando conviene imponer autoridad. Cada acción debe reforzar la narrativa que estás construyendo sobre ti mismo. El lenguaje corporal es parte de este control de percepción.
La postura, la forma de caminar, la manera de mirar a los ojos, los gestos que acompañan tus palabras, todo comunica más de lo que crees. Una persona erguida, con movimientos lentos y seguros, que no se precipita ni se ve nerviosa, transmite poder incluso sin decir nada. Un silencio prolongado en el momento justo genera tensión y hace que los demás se pregunten qué piensas realmente. Esa tensión los coloca en tu control, porque instintivamente buscan descifrarte. La percepción también se maneja con lo que no se muestra. Guardar ciertos aspectos de tu vida, de tus planes, de tus emociones, magnifica tu misterio. Cuando los demás no pueden leer tu mente, empiezan a sobrevalorar tus capacidades. Todo aquello que no revelas se convierte en un terreno fértil para el respeto y el miedo. Maquiavelo decía que un príncipe no debía ser juzgado por sus acciones, sino por la impresión que dejaba en sus súbditos. Esa misma regla aplica a cualquier interacción humana. La percepción es más poderosa que la verdad. Ahora bien, dominar la percepción requiere observación. Necesitas entender cómo reaccionan los demás ante tus gestos, tus palabras, tu silencio. Aprende a ajustar tu comportamiento para reforzar la narrativa que deseas. Si alguien te percibe como débil, tu primer objetivo es cambiar esa percepción antes de que se afiance. Si otros dudan de tu autoridad, proyecta confianza y decisión hasta que esa duda desaparezca. Cada pequeño detalle suma en la construcción de la imagen que quieres que permanezca en la mente de los demás. Los grandes líderes de la historia entendieron este principio. Julio César proyectaba una autoridad que superaba con creces los recursos que tenía. Napoleón, a pesar de su estatura, se hacía sentir como un gigante. Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una presencia que tranquilizaba a su pueblo y desconcertaba a sus enemigos. Lo fascinante es que todos estos ejemplos muestran que lo que los demás creen sobre ti puede ser más influyente que tus verdaderas capacidades. En la vida cotidiana, este hábito puede aplicarse en todos los ámbitos. En el trabajo, proyectando seguridad en decisiones importantes. En las relaciones, mostrando confianza y control sin revelar todos tus sentimientos. En negociaciones, aparentando ventaja incluso cuando no la tienes del todo. Lo esencial es entender que tu reputación, el respeto que inspiras y el miedo que provocas dependen de lo que los demás creen sobre ti, no necesariamente de lo que eres en realidad. Para entrenar este hábito, hay ejercicios concretos. Observa cómo reaccionan los demás ante tu presencia y ajusta tu comportamiento. Proyecta seguridad incluso cuando no la sientes. Cuida cada detalle de tu lenguaje corporal. Mantén cierta ambigüedad sobre tus planes y emociones, y recuerda siempre que la percepción puede ser más poderosa que la acción directa. Con el tiempo, tu control sobre la percepción se vuelve automático, y tu influencia se multiplica sin que necesites levantar la voz ni imponer autoridad de forma explícita. Este hábito se conecta y potencia todos los anteriores: la mirada firme, el silencio estratégico, la imprevisibilidad, la distancia calculada. Todos estos elementos encuentran su máxima efectividad cuando los demás perciben que estás en un nivel distinto, alguien cuya mente, sus intenciones y su fuerza son un enigma que no pueden descifrar. Y mientras ellos intentan leerte, tú caminas seguro, consciente de que el poder real reside en lo que los demás creen sobre ti. La percepción controlada es, en definitiva, la manifestación de la superioridad silenciosa. No necesitas gritar, ni amenazar, ni demostrar tu poder con hechos visibles. Basta con proyectar de manera constante la impresión de autoridad, misterio y control. Y cuando los demás creen en esa imagen, comienzan a moverse según tus reglas, anticipando tus movimientos, temiendo tu reacción y respetando tu presencia sin que pronuncies una sola palabra. Al final, quien domina la percepción ha aprendido el arte más sutil y efectivo del poder: ser temido y respetado sin decir nada, simplemente existiendo y proyectando su influencia a través de cada gesto, cada silencio y cada mirada calculada. Ese es el verdadero legado de Maquiavelo en este hábito, y quien lo aplica, sin duda, se eleva por encima de la multitud, porque controla no solo lo que hace, sino lo que los demás creen sobre él. El hábito de la manipulación silenciosa: influir sin que los demás lo noten. El verdadero poder, según Maquiavelo, no siempre se ejerce de manera visible. La fuerza bruta y las órdenes directas son innecesarias cuando puedes mover a los demás sin que se den cuenta. La manipulación silenciosa consiste en guiar, dirigir y controlar el comportamiento de otros mediante gestos, palabras medidas y acciones estratégicas, de forma que ellos crean que sus decisiones son propias, mientras en realidad están alineadas con tus objetivos. Este hábito permite imponer respeto y miedo de manera invisible, convirtiéndote en una influencia constante sin necesidad de confrontación. La clave de la manipulación silenciosa es entender la psicología humana. Todos tenemos deseos, miedos y ambiciones. Quien domina este hábito aprende a identificar los puntos vulnerables de las personas y a usar esa información para guiar sus acciones sin que lo noten.
Un comentario casual, una sugerencia sutil, un elogio bien colocado, pueden cambiar la percepción y el comportamiento de los demás más que cualquier orden explícita. Cada interacción se convierte en un juego de estrategia donde tú mueves las piezas sin que los demás lo sepan. El primer paso para dominar este hábito es la observación meticulosa. Observar no solo lo que las personas hacen, sino cómo reaccionan ante cada estímulo, cómo responden a la presión y cuáles son sus motivaciones ocultas. A partir de esa información, puedes anticipar sus decisiones y diseñar tus acciones para que coincidan con tus objetivos, mientras ellos creen que todo surge de su propia iniciativa. Esta anticipación y cálculo transforma la manipulación en un arte silencioso y eficaz. El segundo paso es la comunicación estratégica. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, tiene un propósito. La manipulación silenciosa no consiste en mentir abiertamente, sino en sugerir, insinuar y provocar reflexiones que conduzcan a los demás hacia donde tú deseas. Por ejemplo, un comentario sutil sobre la oportunidad de un proyecto puede motivar a alguien a actuar según tu plan sin que tú lo ordenes. Un gesto de aprobación o desaprobación, bien medido, puede reforzar o desalentar comportamientos específicos. Todo se basa en la percepción y en la manera en que los demás interpretan tus señales, incluso cuando tú aparentas neutralidad. Un tercer aspecto clave es la paciencia. La manipulación silenciosa nunca busca resultados inmediatos. Es un hábito que se ejerce a lo largo del tiempo, construyendo gradualmente influencia y control. La anticipación, la observación y la sutileza requieren calma y disciplina. Cada acción que realizas debe considerarse dentro de un plan más amplio, donde las personas no perciban tu objetivo final, sino que crean que todo es consecuencia de sus propias decisiones. Con paciencia, la influencia se convierte en poder estable y duradero, que no depende de la confrontación ni de la imposición directa. Los grandes ejemplos históricos muestran la efectividad de la manipulación silenciosa. Maquiavelo mismo aconsejaba a los príncipes que ganaran influencia sobre sus súbditos guiando sus deseos y emociones sin coerción directa. Líderes como Richelieu, con su política sutil en la corte francesa, o Cicerón en Roma, usaban la persuasión estratégica y la influencia discreta para moldear resultados sin necesidad de ejercer fuerza abierta. En la vida cotidiana, este hábito se traduce en ser capaz de liderar, negociar y guiar situaciones sin que los demás sientan presión, dejando que crean que sus decisiones surgen de su propia voluntad. Entrenar este hábito implica ejercicios prácticos. Escuchar más de lo que hablas y observar reacciones antes de actuar. Usar preguntas y sugerencias para guiar decisiones sin imponerlas. Cuidar cada gesto, cada expresión y cada silencio, evaluando cómo influye en los demás. Mantener paciencia y constancia, recordando que la manipulación silenciosa se construye con el tiempo. Combinar la influencia con todos los hábitos anteriores: mirada, silencio estratégico, distancia, imprevisibilidad y control de percepción, para que tu influencia sea total y efectiva. El efecto de la manipulación silenciosa es profundo. Los demás actúan siguiendo tus planes, respetan tus decisiones y temen desafiar tu autoridad, sin que nunca hayas pronunciado una orden directa. La verdadera maestría está en hacer que parezca que ellos mismos eligieron el camino que tú habías diseñado. Al combinar este hábito con los anteriores, mirada firme, silencio estratégico, distancia calculada, control de percepción y omnipresencia estratégica, logras una autoridad absoluta, respetada y temida, que no requiere confrontación, palabras altisonantes ni demostraciones de fuerza. Eres un maestro del poder invisible, alguien cuya influencia se percibe en cada acción de quienes te rodean, incluso cuando no estás presente. La manipulación silenciosa convierte a cualquier persona en un estratega maquiavélico moderno, temido y respetado sin levantar la voz, influyendo la mente de los demás de manera constante y eficaz, dejando que crean que todo ocurre por su propia voluntad, mientras tú controlas el juego desde las sombras. Y así, al integrar este último hábito, cierras el círculo completo de la estrategia maquiavélica. 5 hábitos que permiten imponer respeto y miedo sin decir nada, 5 herramientas de poder silencioso que, usadas correctamente, convierten a cualquiera en una presencia dominante e imposible de ignorar.